¿Qué tienen en común un corsario traicionero y un presidente que promete paz para sus propios cómplices? ¿Quién propone abrazar a los piratas cuando debería hundir sus barcos? Hoy en el sarcasmo de la noticia, te mostraré cómo el exguerrillero que se hace llamar presidente busca vestir de reconciliación a la más peligrosa red criminal, el Tren de Aragua. ¿Qué juego oscuro se esconde tras esa carta desde la picota? Quédate hasta el final porque lo que nadie se atreve a contar, nosotros lo pirateamos, lo desnudamos y lo escupimos con ojo derecho. ¡Ay, tripulación de la verdad! Bienvenidos a Gas en tu mente. Aquí no repetimos noticias, las robamos con permiso del viento, las descuartizamos con sarcasmo y las lanzamos sin velas mentirosas. Si buscas más de lo mismo, cambia de canal. Pero si quieres ver con ojo derecho lo que el ojo izquierdo oculta, te invito a quedarte a bordo. A. La polémica real, sin mitos ni cuentos de sirenas. La polémica estalla cuando Larry Changa, supuesto fundador del Tren de Aragua, envía desde la picota una carta al presidente Petro, al ministro de Justicia y al alto comisionado de paz, proponiendo que su organización sea integrada al programa de Paz Total, mediante mesas de diálogo, programas de reinserción y colaboración institucional. Este ofrecimiento, según sus palabras, no busca impunidad, sino colaborar y someterse a la justicia. Pero, como decía Séneca, el hombre sabio no se ocupa de que parezca honrado, sino de serlo. Y aquí la apariencia huele a pantomima. El expresidente César Gaviria acusa que ese movimiento es una maniobra para ofrecer impunidad y advierte que el Tren de Aragua es una multinacional del crimen que no puede ser tratada como grupo menor. Petro responde que el crimen hoy está internacionalizado, como si ignorara que criminales siempre han tendido redes globales. ¿Quién miente más? ¿El que propone paz con delincuentes o el que niega la gravedad de esa propuesta? B. El absurdo de negociar con piratas disfrazados. 4 muertos en nuevo ataque de Estados Unidos contra lancha. Ellos instauraron la pena de muerte para cualquier ciudadano que ellos crean que pueden asesinar. Y con el cuento de que la droga que sale de Venezuela, según ellos, la droga que sale de Venezuela, han asesinado ya 17 personas, según ellos. El presidente de Colombia reclama que algunos de los muertos son colombianos, de alguna lancha que salió de Colombia. El mundo reclama, pero así es la arrogancia imperial, pues. Así es la arrogancia imperial. Lo que ellos digan, lo que ellos quieran hacer. No hay mundo que los pueda detener. Es importante, eso hay que recalcarlo. Tren de Aragua, Tren de Aragua, Tren de Aragua. Todos los que fueron para El Salvador, Tren de Aragua. Ni uno solo de los 252, ¿verdad, hermano? 200, ni uno solo vínculo con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua lo acabamos nosotros aquí, y lo que queda del Tren de Aragua sabemos quiénes son. Es más, sabemos dónde están. Tenido una experiencia en Colombia, no sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos, pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo. Y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia. Y ahí no encontraban las novias, los miraban feo en los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad. Que Colombia siempre sacaba noticias que si en el Tren de Aragua agarraban unos bichos que yo no sé dónde eran y los ponía el Tren de Aragua, decía que eran del Tren de Aragua. Me llamó la atención esta noticia. Policía Metropolitana de Bogotá. El Gaula Bogotá sigue su ofensiva contra la extorsión. Capturados 7 presuntos extorsionistas, entre ellos 2 extranjeros, en 3 contundentes acciones en la ciudad. Se hacían pasar por integrantes del Tren de Aragua. Ya es que se hacían pasar. No son del Tren de Aragua.
Va mejorando, pero le falta. Le falta, porque ustedes saben que eso no existe. Y lo que queda lo tienen ustedes allá protegido por Uribe, Duque, Santos y Pastrana. Discúlpenme de verdad. Trato de contenerme, pero estas joyas del surrealismo político me arrancan estas carcajadas involuntarias. No es burla. Bueno, sí lo es. Pero con respeto al absurdo que acabamos de presenciar. Imagina si un corsario Sigamos con la pirata noticia. enviara una carta al rey solicitando integrarse al ejército real. No vengo a saquear más, solo quiero servir con honor. ¿Lo aceptarías? Lo absurdo salta a la arista, en el mar y en la política. Quien ha hecho del crimen su oficio no se reinserta solo pidiendo permiso. Eso requiere rendición, castigo, justicia. Este episodio revela 3 verdades incómodas. La impunidad disfrazada. Cuando el Estado acepta diálogos sin condiciones fuertes, está legitimando el hecho. La banalización del delito. Colaborar con el Estado es un disfraz trillado para desmantelar procesos judiciales. Y el encubrimiento político. Quienes defienden tal negociación están demasiado cómodos con su poder. En el fondo, es la vieja táctica de Narciso, sí, el narcisista de Palacio. Enamorarse de su imagen, blanquear su figura, presentarse como redentor, mientras pacta con quienes asesinaron, extorsionaron y secuestraron. Un estoico diría, no es lo que te sucede, sino cómo respondes lo que define tu carácter. Aquí responder implica no cerrar los ojos, no ser cómplice, no claudicar ante chantajes. C. Indicadores del engaño, lo que el ojo izquierdo intenta ocultar. El Tren de Aragua ha sido calificado por Estados Unidos como organización criminal transnacional. El gobierno afirma que no será manto de impunidad, pero no ha puesto condiciones claras ni ha frenado la extradición de sus cabecillas. El discurso presidencial frente a la ONU niega que el tren sea terrorista, restando gravedad al asunto. Quienes critican lo llaman error monumental y advierten que se pone en riesgo la relación con EUs. Si aceptas hablar de paz, pero no exiges sinceridad, no estás construyendo paz, estás celebrando treguas con los peores. Y por cierto, un pirata nunca deja de ser pirata. Resolución del acertijo pirata. Aquel que se abraza a sus antiguos verdugos creyendo transformarlos es quien teme enfrentar su propio reflejo. Sí, el presidente que pacta con criminales teme la verdad que su propia historia le devuelve. Pero el acertijo no termina. Ese abrazo al crimen deja heridas abiertas en el pueblo. Ahora te pregunto, bucanero pensante, ¿preferirás seguir siendo testigo mudo de estas treguas con corruptos o levantarás la bandera de la indignación? Cuando alguien prometió paz con delincuentes, recuerda lo que enseñó Epicteto. La voluntad teme ceder, pero nunca cedes si antes se afianza en la virtud. Mantén tu juicio serio y no te vendas por promesas huecas. Y recuerda nuestro lema. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo, la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente a otros noticieros en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, te invito a continuar viendo la noticia hasta el final, donde se pone más interesante la información. Pero antes, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal si eres uno de nosotros, de esos que no midamos por el ojo izquierdo. Deja tu comentario con esta frase: ni pirata ni santo, quiero justicia, no abrazos con criminales. Y con esto termina el mensaje del pirata. El sarcasmo de la noticia. Y recuerda, con gas en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Los esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Vamos con la noticia. ¿De qué se aterran? Era de esperar cosas como esta, de un guerrillero que fue indultado por sus crímenes y ahora anda disfrazado de presidente para seguir delinquiendo con las más poderosas bandas criminales del mundo con total impunidad. ¿Cómo pudo engañar a los colombianos, este bandido? El que ha sido no deja de ser. Gustavo Petro le quiere ofrecer impunidad al Tren de Aragua, aseguró César Gaviria. Son una multinacional del crimen.
La polémica se desató por una carta enviada desde la cárcel La Picota por Larry Changa, fundador del Tren de Aragua, que pidió al presidente Petro incluir a la organización en el programa de reconciliación. La solicitud del Tren de Aragua para ser incluido en el programa de paz total del gobierno nacional desató una tormenta política en Colombia. El expresidente César Gaviria acusó al gobierno de Gustavo Petro de promover un esquema de impunidad que podría beneficiar a una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. La controversia se avivó tras conocerse una carta enviada desde la cárcel La Picota por Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, considerado uno de los fundadores y cabecillas de la estructura delictiva. En la misiva, dirigida al presidente Petro, al ministro de Justicia Eduardo Montalegre y al alto comisionado para la paz Oti Patiño, Changa propuso la participación del Tren de Aragua en iniciativas de prevención, reinserción social y colaboración con el Estado. El documento de 2 páginas plantea la creación de mesas de diálogo institucionales, programas de formación técnica y acciones conjuntas con autoridades y organizaciones sociales para reducir la violencia en comunidades vulnerables, especialmente entre migrantes. Según el texto, la propuesta surge de la preocupación por la pobreza extrema y la exclusión social, factores que, según Changa, alimentan la criminalidad. Asegura que la intención no es buscar impunidad ni interferir en procesos judiciales, sino colaborar y someterse a la justicia bajo los principios de verdad y no repetición. El ofrecimiento del Tren de Aragua llega en un momento crítico para la política de paz total, cuestionada por la oposición debido a los escasos resultados y a la suspensión masiva de órdenes de captura contra miembros de grupos armados. Críticos advierten que la estrategia ha permitido la evasión de la justicia por parte de numerosos delincuentes. La polémica también se intensificó por el contexto internacional. El Tren de Aragua es considerado una organización criminal transnacional y ha sido catalogada como grupo terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, el presidente Petro, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, afirmó que mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela. Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente, que es el Cartel de los Soles, Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro. Esa afirmación fue duramente criticada por César Gaviria, quien aseguró que la inclusión del Tren de Aragua en la paz total sería una maniobra para evitar la extradición de sus cabecillas a Chile. Gaviria señaló que la carta de Changa y sus compañeros detenidos podría servir de excusa para frenar el proceso de extradición, pese a que la Corte Suprema de Justicia ya aprobó el envío de Larry Changa al país austral. El gobierno está convirtiendo la paz total en un manto de impunidad que favorece a delincuentes comunes y organizaciones extranjeras, afirmó el expresidente, quien advirtió que, de concretarse esta inclusión, Colombia debería declararse en alerta máxima. Según Gaviria, la política de Petro ha perdido su propósito original de promover la reconciliación y hoy funciona como un mecanismo para proteger a criminales. Una multinacional del crimen. El exmandatario también cuestionó el discurso de Petro ante la ONU, calificándolo como un error monumental y un despropósito. A su juicio, el mandatario intenta justificar las actividades del Tren de Aragua como una consecuencia del bloqueo económico a Venezuela, lo que consideró una peligrosa tergiversación. Gaviria subrayó que el Tren de Aragua no es una banda convencional dedicada al narcotráfico, sino una multinacional del crimen que opera en varios países y participa en tráfico de personas, extorsión, homicidios y otros delitos transnacionales. Recordó que la Casa Blanca ha incluido a la organización entre los principales objetivos de su política antidrogas y que incluso contempla el uso de fuerza militar contra grupos como este, considerados combatientes ilegales. El expresidente advirtió que el gobierno colombiano parece desconocer la gravedad de ese estatus internacional y alertó sobre las repercusiones que podría tener una negociación con el Tren de Aragua para las relaciones con los Estados Unidos.
Finalmente, Gaviria llamó a las fuerzas democráticas del país a exigir que el gobierno actúe en defensa de los intereses nacionales y no de los cabecillas de organizaciones criminales extranjeras. Según dijo, la comunidad internacional sabe que las posiciones de Petro no reflejan la voluntad del pueblo colombiano, que sigue siendo víctima de la violencia y la complicidad del Estado con quienes la generan. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.